muy bien el día de hoy. Eh, Les comentaba que hay dos formas de conectar los elementos de un circuito. En este caso, las formas de conectarlos son serie y paralelo. Serie y paralelo. Y eso nos sirve, identificar si algo está conectado en serie o en paralelo, a nosotros nos sirve porque nos permite simplificar un problema que sea muy grande, por ejemplo, este que tengo aquí en la pantalla. Perdón, voy a compartir la pantalla. Disculpen. No, creo que sí estoy compartiendo, sí estoy compartiendo. Bien. Entonces, este circuito que estamos viendo aquí en pantalla es es una conexión, hay varias resistencias, es un circuito que tiene cuatro, a ver, sí, cuatro resistencias. De estas cuatro resistencias, este circuito podría simplificarse tal como lo hice yo el día de ayer. Entonces, este circuito equivaldría a lo siguiente. Veamos. Tenemos la resistencia R1, que de esta está conectada a la R2 y por la otra patita está conectada a la R4. Si no hubiera nada más en el camino, yo le diría, ok, estas resistencias están en serie las tres, pero como R2 está conectada a R3 en este punto y R3 a su vez está conectado a R4 en este punto, yo no puedo decir que las cuatro resistencias están en serie. Yo le puedo decir que R2, que se conecta aquí con R3, estas dos sí están en serie. Y R3 con R4 sí le puedo decir que están en serie. Ellas sí, estas tres sí. Estas tres resistencias sí están en serie. Estas tres sí. Pero no están en serie con R1 debido a que en este punto también hay conexión hacia acá, que normalmente hacia acá quien está es la batería. Entonces, como también esa R1 está conectado con otra cosa, por eso decimos que no, R1 no está en serie con las otras resistencias. Porque para que estén en serie, no tiene que haber nada más conectado en este punto de unión, que le llamamos nodo. No debe haber nada más que esté conectado. Eso se cumple con R2, R3 y R4, eso se cumple. Pero con R1 y R2 no se cumple porque aquí está conectada la batería. Y con R1 y R4 tampoco se cumple aquí porque si se fijan, está conectado R1, pero también está conectado R4 y también está conectado el negativo de la batería. Es decir, esa R1 no está en serie con las otras. Esto no pasa aquí con R2, R3 y R4. Estas sí están en serie. Entonces, usted puede dibujar ese circuito de esta forma y es el mismo circuito. Va a conservar la misma información, aunque va a estar simplificado. Aquí vamos a tener R1 y puedo tener una resistencia que es una resistencia equivalente igual a R2 más R3 más R4. Que si sumamos esos valores, pues ese tendría un valor de 20 más 5 más
otros 5, un total de 30 ohmios. Ese sería el valor de la resistencia equivalente. Ahora bien, si usted observa, ahora R1 está conectada en uno de sus extremos a la resistencia equivalente. Y por la otra terminal de R1 también está conectada a la resistencia equivalente. Es cierto, también está conectado aquí a la batería. Pero resulta que la condición, la condición para que las resistencias estén en paralelo solamente es que estén conectadas por sus dos terminales. Con tal, estén conectados por sus dos terminales, esas resistencias, perdón, están en paralelo. No importa si están conectadas también a la batería. Con el solo el hecho de que sus dos terminales están unidas, ya es suficiente para indicar el paralelo. Entonces acá voy a poner, esto era resistencias en serie. Y aquí estas dos resistencias en paralelo. Bien, entonces, como estas dos yo identifico que están en paralelo, este circuito puede ser aún más simple. Y la forma más simple que un circuito va a alcanzar es aquella donde todas las resistencias pueden simplificarse a una resistencia única. La R equivalente, llamémosle 2, la R equivalente 2 sería la ecuación que yo les mostré ayer, 1 sobre R1 más 1 sobre la R equivalente que yo tenía de 30 ohmios. Eso elevado a la menos 1. Esto no es otra cosa que R1 vale 10. Esto es 1 sobre 10 más 1 sobre 30 elevado a la menos 1. Entonces usted pone esto en la calculadora y le va a quedar el valor de la resistencia equivalente para ese circuito es de 7.5 ohmios. De manera que el ejercicio de ayer ilustrábamos que entre más resistencias en serie agregue usted, entre más resistencias en serie agregue usted, mayor es la resistencia total y por ende la corriente del circuito es pequeña. Pero vea usted que a pesar de que yo tengo acá una resistencia de 10, que es R1, y una resistencia de 30, que es la R equivalente, o sea, tengo un valor de 10 y un valor de 30 en resistencia. Vea que al conectarlas en paralelo, la resistencia que observa la fuente de voltaje es una resistencia de 7.5 ohmios. Es decir, una resistencia una resistencia menor de a las que se encuentran instaladas. Entonces, vea lo importante que es esa parte de las conexiones, ¿verdad? Bien, no sé si quedaba alguna duda en esa parte. Ok, cualquier cosa pueden preguntarme, acuérdense, tienen el chat de Telegram para ello, ¿verdad? Vamos a hacer entonces un problema más aquí, que dice así.
un alambre de 5 metros de longitud y 3 milímetros de diámetro, tiene una resistencia de 100 ohmios. Que es un cable que tiene una resistencia de 100 ohmios. Dice que tiene una longitud de 5 metros y tiene un diámetro de 3 milímetros. Dice que se le va a aplicar un voltaje de quince voltios. Y entonces pregunta, la corriente en el alambre, en el inciso A, la resistividad del material, en el inciso B, y la razón a la que se produce calor en el alambre. Inciso B e inciso C, les vamos a tener cuidado. El inciso A, pues no es tan complicado. El inciso A podemos resolverlo rápidamente. Su triangulito, yo sé que es como de escuela y que ustedes ya son universitarios. Bueno, pero si les sirve, úselo. Si les sirve, úselo. Entonces, para el inciso A, si usted se fija, tiene el voltaje y tiene la resistencia, o sea que la corriente eléctrica que pasa por ese cable es voltaje entre resistencia, es decir, voltios divididos 100 ohmios, pasa una, pasa una corriente de 0,15 amperios. 0,15 amperios. Ya, eso sería el inciso A. Vamos con el inciso B. Dice la resistividad del material. A ver, aquí cuando hablan, ajá, verán, la resistividad eh, es como la resistencia natural que tienen los materiales conductores. El cobre tiene un valor de resistividad, el aluminio tiene otro, el hierro tiene otro, oro y plata tienen diferentes valores de resistividad. Hay una tabla en el libro de texto, es esta de acá, la tabla 13.1 a 20 grados Celsius. Le dan los valores de resistividad. La resistividad se mide en ohmiómetro en ohmiómetro. Entonces vea que entre mejor conductor, entre mejor conductor sea un material, pues menor resistividad deberá tener. Entonces vamos al ejercicio. ¿Cómo se calcula la resistividad? Resulta que resistividad y resistencia están relacionados. La resistencia es igual a la resistividad por la longitud dividido entre el área. Entonces, esto es resistividad. La R es resistencia. L es longitud del cable. Y la A que va en el denominador es área. Entonces, me piden a mí calcular la resistividad. Me dan la longitud del cable, me dan la resistencia y no me dan el área, me dan el diámetro.
usted debe recordar que si el diámetro es de 3 milímetros, el radio es la mitad. Entonces el radio es de 1.5 milímetros. Y un cable, todo cable, mejor dicho, aunque usted mire el alambre muy delgado, todo cable se puede simular o se puede modelar, mejor dicho, como un cilindro. Entonces, el cilindro, el área que pide la ecuación ahí, calcular es el área de una circunferencia. El área que nosotros vamos a calcular es o es, mejor dicho, pi por el radio al cuadrado. El radio debe estar en metros. Ojo. Ahora sí, voy a despejar esta ecuación para la resistividad. La resistividad de este alambre de material que yo no conozco, puede ser una mezcla de metales, será la resistencia multiplicada por el área dividido entre la longitud. Vea, lo que estaba dividiendo pasa a multiplicar, lo que estaba multiplicando a la resistividad pasa ahora a dividir. Entonces, la resistencia yo sé que vale, la resistencia vale 100 ohmios, ahí no tengo ningún problema. El área, sí, el área es pi por, vamos a poner aquí corchete, es pi por 1.5 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. No se les vaya a olvidar calcular este cuadrado en el examen, por favor. Normalmente lo escriben, pero cuando introducen en la calculadora no lo colocan. Y la longitud dice que es de 5 metros. Entonces, la resistividad será, ok, la resistividad será un valor de 1, 2, 3, 4. Será un valor de 1.41 por 10 a la menos 4 ohmio metro. Ohmio metro. Entonces, ¿cómo es este valor de resistividad comparado a los demás? Pues es un valor grande, ¿sí? Es un valor grande. Todos los metales, los metales que trabajamos, que conocemos, su resistividad está por 10 a la menos 8, pero este está por 10 a la menos 4. O sea, es un valor más grande, mucho más parecido a los valores de los semiconductores. Entonces, probablemente este alambre no sea de metal, ¿sí? No sea de metal, probablemente. Bien, el inciso C dice la razón a la que se produce calor en el alambre. Déjenme dejarlos a ustedes interpretar por 5 minutos el inciso C. Regreso en 5 minutos y me dicen si lo lograron interpretar. ¿Qué es lo que nos están pidiendo ahí?
Bien, jóvenes, consultarles cómo les fue. Si lograron interpretar qué nos está pidiendo el ejercicio ahí. Energía tal vez. Energía, ¿verdad? Y como, Ahora, ¿mande? y como digo, energía, en este caso, cinética, ¿va? Pero es lo mismo que trabajo, entonces. Sí, bueno, prácticamente sería algo muy, muy parecido. Verán, va, en resumen, digamos ya sintético, porque vamos a examen pasado mañana, ¿sí? Piden la potencia, ¿sí? Que, como bien dicen ustedes, es la energía, ¿sí? Es la energía que está emitiendo ese cable en forma de calor. Yo creo que se los he mencionado, o no estoy seguro si se los he mencionado, pero cada vez que ustedes encienden, ya sea un ventilador, encienden su computadora, ponen a cargar su teléfono, cada vez que usted pone en funcionamiento un circuito eléctrico, claro, si enciende la hornilla de la estufa es más que obvio, pero con estos otros aparatos cuya función principal no es producir calor, cada vez que usted los energiza y los conecta, va a notar que elevan la temperatura, es decir, se calientan. Cualquier dispositivo que usted conecte a la red eléctrica se calienta. Y entonces, prácticamente el hecho de calentarse, de emitir calor, pues está relacionado con la potencia en este caso, con la potencia del equipo, con la potencia, en este caso, de la hornilla de la estufa, si es un horno microondas, si es una plancha para el cabello, si es una computadora, si es un celular, por ejemplo. Un celular se puede calentar cuando usted lo carga, pero no se compara con la hornilla de una estufa cuando usted la energiza, cuando usted enciende la estufa. La cantidad de calor producido entre uno y otro es muy diferente. Y esto es porque el celular, dependiendo del modelo, la marca, pues quizás sea un dispositivo que consuma unos 10 a 15 watts, comparado con la hornilla de una estufa que consume de 2000, de 1800 a 2200 watts. O, si lo quiere comparar con una electroducha, que pues puede llegar a consumir si no me equivoco, 3000 a 5400 watts en la producción de temperatura más alta, ¿sí? En la temperatura más alta. Entonces, cuando a ustedes les pregunten, porque yo no sé cómo va a venir el examen redactado, siempre que les pregunten esta razón a la que se produce calor, les están pidiendo potencia. ¿Potencia de quién? Ok, la potencia del alambre puede ser, ¿sí? O puede ser la potencia de algún equipo. ¿Cómo se calcula? Bueno, aquí tenemos los datos, tenemos resistencia, tenemos voltaje. Entonces, para este inciso C, la potencia, que sería la razón a la que se produce calor, es voltaje al cuadrado sobre el valor de la resistencia, esto es 15 elevado al cuadrado, dividido entre 100. 15 elevado al cuadrado son 225, dividido 100 son 2.25 watts. 2.25 watts o, acuérdense que un watt, equivale a un joule por segundo. Entonces, la producción de calor está implícita en el dato de la potencia. Entonces, como esa es la potencia, en este caso, que consume
el cable conductor, como es la potencia que consume el cable, es la tasa o la razón a la que se produce el calor. Entonces, el inciso C no es otra cosa que, vean que la podemos calcular muy rápido de esta manera. Eh, ¿Podría usted haberlo calculado con la corriente eléctrica? Sí, también. Y debería haberle dado lo mismo. Si usted lo calcula con la corriente eléctrica, sería voltaje por corriente, es decir, 15 por 0,15, y eso también le da 2,25. Pero yo prefiero trabajar siempre con los datos que el ejercicio me brinda. Entonces, ahí pues yo tenía resistencia y voltaje. Yo prefiero entonces trabajar con esos datos. Chicos, nos vamos a quedar el día de hoy por acá. No sé si tienen alguna consulta adicional que quieran hacer.